Hola a todos, soy Flor y en este video voy a hablar sobre cómo dar clases a estudiantes que viven en un país hispanohablante. En línea seguramente hayan tenido o seguramente van a tener estudiantes que necesitan aprender el idioma porque o viven en el país hispanohablante o les gustaría mudarse y vivir, por ejemplo, en España, en México, etc. Entonces, ¿cómo dar clases para estas personas? Este tema lo puedo comentar desde mi experiencia personal, ya que tengo alumnos que se mudaron o están viviendo en España, por ejemplo, y que les gustaría aprender el idioma porque necesitan, porque viven en un país hispanohablante. Vamos a ver entonces qué cosas pueden hacer. Primero vamos a mencionar las actividades, porque en este caso el estudiante tiene contacto con el idioma. Entonces, ¿qué le sugiero? Le sugiero hacer juegos de simulación, como por ejemplo, cómo comprar en una tienda o cómo responder cuando alguien llama a la puerta, cómo quejarse si tienen un problema, cómo ir al correo. Muchas personas tienen que hacer trámites, cómo ir a la farmacia y comprar productos. Conversación de la vida cotidiana, como por ejemplo cómo estás, cuando conocen a una persona, qué le pueden preguntar, para hablar del futuro, de los planes, para hablar también del presente, de lo que hacen, para poder comentar mi trabajo es, vivo en. Practicar frases y expresiones diarias. Esto va a depender mucho de cada país. Si traten de tener una lista de frases que dicen frecuentemente, por ejemplo, en España, en Argentina, en Chile. Si ustedes no son de ese país, traten de ser conscientes de usar frases que se usen en ese país o decirle, bueno, esta es una lista de frases que usamos en cualquier país, no importa de dónde eres, pero estas 2 o 3 frases se usan específicamente donde vives ahora, para que el estudiante también tenga estas frases y las comience a usar y a practicar. Como prioridad yo haría este tipo de actividades. ¿Qué recursos pueden usar? Lo que yo les recomiendo a mis estudiantes es que obviamente aprovechen que tienen la televisión y que miren el noticiero. Si bien no van a entender todo, que usen el noticiero para tener un contacto, para escuchar el acento, que miren series o programas de entrevistas, porque hay muchas preguntas y muchas expresiones. En el caso de un estudiante principiante, estábamos viendo el clima, el tiempo, la temperatura, etcétera, y le dije que mire el noticiero para practicar y para escuchar cómo explicaban el tiempo en la televisión. Y fue algo que sí, que le sirvió porque ahora puede mirar la televisión y entender cómo va a estar el clima en su ciudad. Esto es algo que pueden hacer obviamente dependiendo del nivel. Diarios y revistas, si pueden comprar el diario, si les gusta leer el diario y lo pueden comprar, también van a tener que usar las frases para comprar y para saludar, para ir a la tienda. Y otra cosa que le pueden recomendar a los estudiantes son los meetups. Esta es una aplicación que está en varios países, en Argentina está, en España también, imagino que en otros países hispanohablantes está, y es una oportunidad para las personas que les gustaría tal vez hacer un intercambio o tal vez hacer una actividad en ese país utilizando el español. Se lo pueden recomendar si el estudiante tiene tiempo y le gustaría conocer personas de otros países. Está muy buena, es una aplicación gratuita, yo la he usado y la verdad que hay muchos eventos que están buenos. Recuerdo en Argentina había un evento de tango, había otro día creo que una reunión para hablar sobre el mate y practicar español. Hay cosas que están buenas, no lo sé ahora por el tema de las restricciones, pero bueno, tal vez es una aplicación que se la pueden recomendar si está disponible. Y por último, el contenido. Nosotros vimos qué tipo de actividades, como juegos de simulación, etcétera, que le tenemos que enseñar que va a ser más relevante para este estudiante que vive en un país hispanohablante. El vocabulario, que tiene que ser relevante, ¿sí? Y acorde para desenvolverse en el lugar en donde vive. Una cosa que pueden hacer si es un estudiante principiante, pueden preparar una presentación o hacer una clase basada en la comida y pueden hacer comida típica de ese país. Otra clase, en el restaurante, frases para mirar, frases para pedir el menú, para ordenar comida, frases para quejarse si la comida está fría o si le falta sal, etc. Y esto va a ser relevante para el estudiante. Otra clase pueden hacer, por ejemplo, en el supermercado. Continúan el tópico de la comida, ingredientes, productos,
pero ahora lo aplican en el supermercado y tal vez pueden hablar un problema que tuvieron en el supermercado, que le cobraron de más o que hay un producto que está vencido, cómo hacer reclamos, y todas las clases van a trabajar un tema específico para que el estudiante pueda desenvolverse en su país nuevo y pueda utilizar el español. Otra cosa a tener en cuenta es el enfoque gramatical, ¿sí? Que tiene que ser, digamos, tiene que tener un uso funcional. Tal vez explicarle, por ejemplo, al principio, para un estudiante principiante, el presente simple para hablar de la rutina. Después podemos explicarle tal vez el subjuntivo si es que escucha una orden, o ver, por ejemplo, prohibiciones y obligaciones, si está en el hospital o si alguien le dice, por ejemplo, no debe pararse aquí, debe pedir turno aquí. Tal vez ver la gramática basada en situaciones o en un contexto diario, como por ejemplo, ¿qué me puede decir, qué me puede preguntar el médico en la consulta? Me va a preguntar, ¿tuvo algún dolor? Entonces explicarle el pretérito indefinido conectado a, por ejemplo, dolores y enfermedades. ¿Tuvo algún síntoma? Otra vez, el indefinido conectado a este tema. Tal vez las clases deberían ser más contextualizadas en las cosas diarias que puede llegar a vivir nuestro estudiante. Y otra cosa, no olvidarse siempre alentarlo a, bueno, fuiste a comprar y, no sé, tomaste café, probaste esta comida que vimos la clase pasada, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Tratar de alentar al alumno a que haga cosas de la cultura, que pruebe la comida tradicional y después preguntarlo durante la clase para que obviamente practique el español, para entablar una conversación, para conectar con nuestro estudiante. Por ejemplo, estudiantes que viven en España, yo siempre les pregunto si probaron la comida, si probaron, no sé, el café con leche con un bocadillo de jamón. Y les pregunto, ¿qué les pareció? ¿Esto está en tu país? ¿Crees que sería una buena idea en tu país? O estudiantes que viven en México o que quieren mudarse a Chile. Esta es una muy buena idea para conectar con nuestro estudiante y para alentarlo a que use el español en la vida diaria y real. Si ustedes tienen estudiantes que viven en un país hispanohablante, tal vez pueden compartir en los comentarios un recurso que les sirvió, o si quieren comentar sobre su experiencia, o si tienen preguntas, escríbanme debajo del video que voy a estar leyendo y respondiendo todos sus mensajes. No olviden de suscribirse a este canal para recibir las notificaciones con más recursos para profesores de español en línea.